Buenas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quería saludarlas y saludarlos y agradecerle al Colegio de San Martín por esta convocatoria. La verdad que me parece muy interesante promover este tipo de espacios de reflexión en tiempos de pandemia, donde, bueno, todo se complejiza en cuanto a los encuentros, o en definitiva no es que se complejice, sino que hay que buscar formas de repensar ciertas maneras de encontrarse o de reflexionar sobre determinados temas. Básicamente lo que nos convoca hoy tiene que ver con el COVID-19 y los nuevos desafíos para los operadores jurídicos en las prácticas tribunalicias que nos toca atravesar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido por la normativa que se ha dictado en los últimos días, vinculada con nuestra labor, a nivel local claramente, y después vamos a dejar planteadas algunas cuestiones para reflexionar y para que, digamos, tengamos en cuenta el momento de actuar, ¿verdad? La rama del derecho a la que nos dedicamos tiene ciertas particularidades y esa es nuestra función. Tomar este cambio de paradigma, tomar esta realidad que nos toca atravesar y ver de qué manera podemos seguir trabajando sin que queden afectados los derechos de nuestros clientes, nuestros asistidos o el rol que nos toque ocupar, ¿verdad? Con lo cual, hacemos una breve introducción diciendo, bueno, hace algunos meses atrás, cuando se registraba el primer caso de coronavirus en China, decíamos, bueno, esto pasa en Asia, estamos lejos, acá no iba a llegar. Esto fue en noviembre del año pasado. Fíjense, a los pocos meses, cómo se fue diseminando el virus por todo el mundo. Y el 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como pandemia. Hoy en día son pocos los países que no han sido afectados por el virus, y particularmente nos vamos a situar en nuestro país, donde a través del decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 260, se declara la emergencia sanitaria por el término de un año. Ya en el artículo 7 aparece la primera medida de aislamiento obligatorio, pero estaba reducido a un sector de la población que tenía que ver con aquellas personas que habían regresado de otros países, que no eran todos, sino los que tenían mayores casos registrados de coronavirus. Se obligaba a través de este decreto a la cuarentena obligatoria, ¿sí? En esta misma línea, ese mismo día, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dictó el decreto declarando la emergencia sanitaria por 180 días e invitando en su artículo 8 al Poder Judicial a tomar medidas con relación a esta emergencia sanitaria. Y ahí es donde se empieza a modificar todo lo que tiene que ver con nuestra práctica en lo judicial. ¿Por qué? Porque la acordada número 386 de este año dispuso finalmente, luego de algunas medidas previas que ya se habían tomado, el asueto en todo el ámbito del Poder Judicial Provincial. Esto comprendía desde el 16 de marzo hasta el 31 del mismo mes, ¿sí? Incluso se establecía en esa misma acordada la prestación mínima del servicio de justicia, con algunos detalles y demás, que si los quieren conocer, pueden recurrir a la norma que está publicada en la página del acuerdo. Acompañando esta resolución, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, a través de su resolución 157 de 2020, dispone que durante la vigencia del asueto se mantenga la prestación mínima del servicio de justicia para el cumplimiento de sus funciones esenciales. No es un dato menor esta resolución, ¿por qué? Porque el Ministerio Público en sus tres ramas, digamos, tiene un contacto con la comunidad muy estrecho y que ayuda a canalizar toda la problemática de la sociedad y la lleva hacia los órganos jurisdiccionales. Con lo cual,
es importante también detenernos en esta resolución. Luego, en el 18 de marzo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia limita la concurrencia a los tribunales. Esto incluía no solo a los profesionales, sino a todo el público en general. Es decir, toda aquella persona que no sea convocada por la gente, digamos, los operadores del juzgado, no podían concurrir a sus instalaciones. Se suspenden las audiencias, salvo las urgentes, y en cuanto a las presentaciones electrónicas, solo se recibirían las urgentes. ¿Sí? Finalmente, al otro día, se toma la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio a través del decreto 297 del año 2020, y esto básicamente nos obliga a todos a permanecer en cuarentena. Imagínense esta cuestión con las limitaciones que ya tenía, digamos, el Poder Judicial, por el asueto que había sido decretado, complejiza aún más la situación. ¿Por qué? Porque esta medida implica que todos debemos permanecer en nuestras residencias. Establece algunas excepciones, entre ellas personal de los servicios de justicia de turno, conforme las establezcan las autoridades competentes. Con lo cual, esta idea de la guardia mínima, de la prestación de los servicios esenciales y demás, permanece vigente, pero con una medida de carácter nacional, con mayor amplitud y más abarcativa. ¿Sí? En este orden de ideas, se empiezan a tomar algunas medidas por parte de la Corte y de la Procuración General. Por ejemplo, la resolución del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en su resolución 1320, dice que todos los amparos podrían ser interpuestos ante cualquier órgano jurisdiccional en turno. ¿Sí? Por otro lado, el 25 de este mes se publica en la página de la Corte la guía para la realización y participación en audiencias en forma remota. Es decir, el Poder Judicial en todo este tiempo se estuvo organizando internamente para poder garantizar el servicio de justicia, pero a su vez empezó a trasladarlo hacia los agentes externos, previendo esta cuestión de cuánto puede durar las suspensiones de audiencias, por ejemplo, o cuántas presentaciones pueden no ser hechas por un tiempo determinado. También pensemos en la limitación a la concurrencia de los tribunales, es decir, hay que ir, digamos, estas fueron medidas de primera línea, pero en definitiva lo que se está pensando, lo que se está instrumentando, es que si esto se prolonga demasiado en el tiempo, hay que buscar alternativas para poder garantizar el acceso a la justicia y la prestación del servicio de justicia. ¿Sí? Entonces, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, a través de su resolución 181 de 2020, entre sus considerandos lo que dice es que se ordene el cese de todo funcionamiento operativo que transcurre físicamente en las oficinas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, llámese fiscalías, llámese asesorías de menores incapaces, llámese defensorías, ¿sí? Con la salvedad de aquellos trámites y actuaciones que sean indispensables para garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales del organismo, encaminadas a asegurar la prestación mínima del servicio de justicia y particularmente de asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, si bien acota la actividad del Ministerio Público a una prestación mínima del servicio de justicia, hace foco principalmente en la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad. Ya lo vamos a desarrollar en un momento. Por otro lado, en esa misma resolución, lo que hace el procurador es promover la utilización de otras formas u otros mecanismos de denuncia, por ejemplo, la aplicación Seguridad Provincia, que es un mecanismo que a través del celular o de una computadora se pueden hacer distintas denuncias que serán canalizadas y llegadas a los agentes fiscales en turno. Entre ellos, algunas de las cuestiones que se pueden denunciar son violencia familiar o de género. También en esa misma resolución habilita a nivel departamental correos electrónicos para que los ciudadanos puedan hacer denuncias. Y la verdad que esto me interesaba destacarlo porque es algo que muchos aún desconocen, es una resolución relativamente nueva, con lo cual
es lógico que así sea, por eso me interesa transmitírselo a ustedes para que entre todos podamos difundirlo. En el caso de San Martín, por ejemplo, la dirección de correo electrónico es denunciasanmartin@mpba.gov.ar. ¿Sí? Cualquier ciudadano, a través de su computadora, puede contactarse con esta casilla de correo electrónico y ahí algún operador del Ministerio Público la va a recepcionar y derivar al agente fiscal que esté en turno. ¿Sí? Todo este listado de correos, de casillas, perdón, de correos electrónicos, la podemos encontrar en la página oficial del Ministerio Público. Y además también habilitó a nivel departamental correos electrónicos para que los ciudadanos puedan consultar acerca de cualquier asunto que pueda resultar de competencia para los asesores de menores incapaces. ¿Sí? En el caso de San Martín, asesoresanmartin@mpba.gov.ar. ¿Sí? Como les decía, y les reitero, de acuerdo al departamento judicial en el que tengamos que hacer algún trámite, canalizar una denuncia o contactarnos con algún asesor de menores incapaces, esto lo vamos a encontrar en la página del Ministerio Público, www.mpba.gov.ar. ¿Sí? Bien. El Poder Ejecutivo prorrogó finalmente las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio, ¿sí? Y por resolución del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, la número 14, del 30 de marzo, prorrogó el asueto hasta el 12 de abril. Y acá, lo único que nos surge son incertidumbres, porque, digamos, realmente podemos pensar que estas medidas van a estar vigentes hasta el 12 de abril y después volverá toda la normalidad. Esa es una gran duda que tenemos, y lo que digo yo en estos casos es, nosotros sabemos cuándo empezó el problema, pero no sabemos cuándo va a terminar. Pero, digamos, esto no tiene que despertar, digamos, no nos tiene que generar dudas, no nos tiene que paralizar, no tiene que generar un efecto negativo ni en la población, ni en nosotros como operadores jurídicos, sino que tenemos que buscar las formas de poder transitar esta pandemia o esta nueva realidad en la que estamos inmersos con las herramientas que tengamos, que quizás no estén del todo aceptadas, pero acá tenemos que apelar a la imaginación, a la creatividad y a todos los recursos disponibles como para poder brindar, primero para poder asesorar y brindar los servicios que veníamos prestando normalmente, pero por otro lado, para que finalmente no se caiga en la desprotección de aquellas personas que realmente lo necesitan y que, como dice la resolución del Procurador General, se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Algunas palabras muy comunes y utilizadas en estas normas que les traje recién, digamos, que son de nuestra incumbencia. ¿Por qué? Porque para quienes nos desarrollamos, o nos desempeñamos, mejor dicho, en el ámbito local, en la provincia de Buenos Aires, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la del Procurador General son las que van a regir nuestra labor en estos tiempos. ¿Sí? Entonces, palabras recurrentes en estas normas, en este compendio de normas, podemos hablar de personas en situación de vulnerabilidad, urgencias, servicios esenciales y prestación mínima de servicios. Y acá me interesa rescatar el tema digamos, cómo estas cuatro palabras en definitiva se cruzan y tienen un eje común, o un punto de inicio, que es, digamos, que las personas en situación de vulnerabilidad, esta situación transitoria que tiene que ver con la pandemia, no las coloque en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Entonces, nosotros hoy en día sabemos que la única manera de cuidarnos
y de cuidar al resto es aislándonos, ¿sí? Por eso, el aislamiento tiene digamos, si bien es la única manera de cuidarse, de preservarse, de cuidar la salud, no solo individual, sino de la comunidad, la cual no se discute, tiene sus pros y sus contras en cuanto a ciertas cuestiones, ¿sí? Y por eso voy a traer algunos disparadores en función de los grupos vulnerables a los que hacía mención hace un rato. En este sentido, podemos pensar en niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia e Infancia habilitó líneas gratuitas a nivel provincial para que se puedan comunicar tanto las personas menores de edad como cualquier adulto que tome conocimiento de algún hecho de maltrato o abuso hacia niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Otra cuestión que cruza con este grupo en situación de vulnerabilidad y que se cruza también con otro grupo, que es el de las personas con discapacidad, fíjense cómo en los últimos días se dictó un fallo que se trata de un niño de 11 años que tiene un cuadro de autismo severo, y parte de su tratamiento tiene que ver con no solo la medicación, sino realizar caminatas de no menos de 25 kilómetros, entre 20 y 25 kilómetros. Claramente, con esta medida de aislamiento, no solo empeoraría su salud, sino también que corre riesgo el resto de los integrantes de la familia. Por lo tanto, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue permitió a este chico la salida en el rango horario de 10 a 12 del AM, ¿sí? A los fines de cumplir con su tratamiento y acompañado de cualquiera de sus progenitores, ¿sí? Y a su vez, también hace la salvedad de que este recorrido no puede ser a más de 800 metros de la residencia habitual y que no puede, digamos, tienen que tomarse medidas de precaución tales como la distancia entre las personas con las que se cruce en este recorrido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aislamiento como regla general, la excepción canalizada a través de este tipo de medidas, donde el foco está puesto básicamente en una situación de vulnerabilidad, niñez, discapacidad, ¿sí? Y, digamos, el salvoconducto, como se llama, como se dice en este fallo, para hacer frente a esta medida de restricción para circular, ¿sí? Por otro lado, si hablamos de otro de los grupos vulnerables, podemos hacer referencia a las personas privadas de la libertad, y el día 28 de marzo se hizo lugar un habeas corpus colectivo, promovido por, si hablamos de cuestiones locales, promovido por el señor Defensor General de San Martín, al que adhirió el Defensor General Interino de San Isidro. Básicamente, este habeas corpus lo que hizo fue hacer saber al jefe del complejo penitenciario de San Martín la habilitación inmediata del uso de telefonía celular por parte de los alojados, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, con estas medidas de aislamiento que se han tomado en pos de preservar la salud de las personas que están alojadas en las unidades carcelarias, también se ha restringido el contacto con las personas que están en el exterior. Entonces, imagínense no solo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población carcelaria, que ya se encontraba incluso, superpoblación, etc., sino además también, si a esto le agregamos, al Estado general, una falta de contacto con sus seres queridos, ¿sí? Con lo cual, esta medida también ayuda a sobrellevar o poder, digamos, atender a las necesidades de un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y finalmente, quisiera hacer también mención de otro grupo en situación de vulnerabilidad que tiene que ver con las mujeres que sufren violencia de género.
cuando se empezaron a restringir digamos, digamos, la limitación del acceso del público a los juzgados, cuando se empezaron a establecer guardias mínimas, etcétera, etcétera, la preocupación central tenía que ver con qué pasa con las medidas de protección contra la violencia familiar en el marco de la ley 12.569. La realidad es algo preocupante. ¿Por qué? Porque pensemos dos cuestiones. Por un lado, primero, el tema de la denuncia. ¿Cómo hace una mujer que es víctima de violencia familiar y o de género para canalizar una denuncia? Y por otro lado, ante una medida de protección vigente, si se vence en estos días, ¿qué pasa con esta medida de aislamiento, con esta imposibilidad de contactarse con un abogado y demás? ¿Por qué? Porque el aislamiento se genera dentro del hogar, y es en el hogar donde la mujer sufre los mayores hechos de violencia. Entonces, el aislamiento para el caso de la mujer es contraproducente y hay que tomar medidas al respecto. Pero esto, digamos, no solamente tiene que ver con un deber del Estado, sino también tiene que ver con un compromiso social. Y ahora vamos a ver un poquito más de qué hablo cuando hablo de compromiso social. La Corte, a través de una resolución de la Presidencia 12/2020, del 20/3, resolvió considerar prorrogadas hasta el 31 de marzo del presente año y hasta que la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio cese, es decir, ahora prorrogadas, estas medidas también se van a prorrogar. Las medidas que se hayan dictado en razón de violencia familiar, internaciones o cualquier otra que haga a la protección de personas, ¿sí? Y también en ese mismo artículo se establece que se hará saber a las fuerzas de seguridad provincial y municipal de dicha circunstancia, a efectos que cuando las víctimas requieran su protección, sepan que las medidas oportunamente dispuestas se encuentran vigentes. Por otro lado, básicamente el artículo 2 de esa resolución dispone que la prórroga dispuesta por el artículo antecedente no deberá notificarse de cada causa judicial, a fin de evitar poner en peligro a la propia víctima por comunicaciones infundadas. Es decir, si yo a cada persona que tiene una restricción de acercamiento, que está excluida y demás, le comunico la prórroga de la medida, quizás esto sea contraproducente para la persona que es víctima de violencia de género. Y por otro lado, se autoriza en el artículo 3 a los juzgados de familia y paz a recibir las denuncias por violencia familiar y o de género por cualquier canal. Incluso habla de hasta la posibilidad de que sean canalizadas por WhatsApp. Lo mismo pasa con las formas de comunicación con los organismos pertinentes, ya sea comisarías, ya sea, otros juzgados, etcétera, etcétera, donde se prevé la posibilidad de que estas comunicaciones se flexibilicen y se utilicen nuevos medios de comunicación que hasta antes de todo esto no se habían utilizado. Creo, esta medida tiene antecedente en una que se dictó por la Justicia Nacional, que fue el día anterior, y tiene dos puntos a favor, digamos, ¿no? Por un lado, esta prórroga automática de las medidas desobliga a quienes son víctimas de violencia de género a tener que concurrir a un abogado o al juzgado mismo solicitando una prórroga de la medida, ¿no? Y por otro lado, también para los juzgados, esto es positivo. ¿Por qué? Porque, si esta cuestión queda subsanada, el juzgado lo único que tiene que hacer es abocarse a las nuevas denuncias que se den en este periodo de absurdo, ¿sí? Me parece eso en realidad fue una muy buena medida que se ha tomado y que se ha replicado en varias provincias del país. Y volviendo a esta idea del compromiso social, en tiempos de aislamientos donde sabemos que arrancamos el año con 69 femicidios, ¿sí? En tiempos de cuarentena, ayer escuchaba una noticia
y ya son 12 los femicidios que se han dado en este periodo, con lo cual sabemos también que más de la mitad de los femicidios ocurren dentro del hogar y son cometidos o perpetrados por parejas, ¿sí? Entonces, la responsabilidad frente al aislamiento la tenemos todos. Esto de hoy en día, la cultura del no te metas, se pone acento ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién está más en contacto con la realidad de una familia que está aislada que el propio vecino? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos todos responsabilidad en denunciar, asistir, ayudar en estas medidas de aislamiento. Más allá de que cuando finalmente la denuncia es canalizada por todas estas vías que veníamos hablando y que han sido flexibilizadas a la población para que realmente la denuncia llegue, digamos, todos tengamos ese compromiso. Por eso, como operadores jurídicos, creo que también nuestra misión en estos tiempos es transmitir este tipo de mensajes, ¿no? Y por otro lado, ayer escuchaba que se lanzó la campaña del barbijo rojo, que fue impulsada por el Ministerio de Mujeres y Género, en conjunto con la Confederación de Farmacéuticos. A partir del 1 de abril, toda mujer que concurra a una farmacia y pida un barbijo rojo, digamos, activará un protocolo donde el farmacéutico, la persona que atiende a esa persona, va a entender o va a interpretar ese pedido como un pedido de ayuda en caso de violencia. ¿Sí? Pensemos el control que es ejercido hacia la mujer que es víctima de violencia de género dentro del hogar. Pensemos en las limitaciones de circulación, pensemos en los lugares, que uno de los lugares que está exceptuado de cerrar sus puertas es la farmacia. Me parece otra de las grandes medidas que se han tomado en estos tiempos en torno a un grupo de extrema vulnerabilidad. Bueno, quizás hice un recorrido demasiado amplio por demasiadas cosas, pero quería en un punto no solamente recorrer este compendio normativo, sino ver cómo frente a esta realidad que nos atraviesa, hay cosas que se pueden hacer y hay mucho por hacer también, ¿sí? Porque pensemos que en cuestiones de familia, ¿qué no es urgente? Es decir, digamos, estamos hablando de la urgencia entre la urgencia, porque en definitiva una persona que no puede percibir un alimento también es una cuestión urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos en nuevas formas de hacer planteos judiciales, pensemos en nuevas formas de plantear audiencias, las maneras y a través de qué medios, porque si esto se extiende, ¿qué vamos a hacer? Si esto se extiende demasiado, ¿no? Y hay que ir pensando maneras alternativas de resolver estas cuestiones, esta cuestión que la verdad que es de fuerza mayor y que nos involucra a todos, pero que no puede afectar el acceso a la justicia de quienes así lo necesitan, y eso es un compromiso que tenemos entre todos. Por eso me pareció muy importante esta iniciativa del Colegio de San Martín, y creo que como estas va a haber muchas más, y bueno, lamentablemente no está esto del intercambio, como suele darse cuando nos encontramos en las instalaciones del colegio, pero bueno, pensemos que es pasajero y que ya nos volveremos a encontrar. Así que simplemente les quería dejar un mensaje. En los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Sí? Una frase de Einstein, y que en cierta manera es lo que nos pone en obligación de pensar, de repensar y de asumir este cambio de paradigma que llegó para quedarse.
piensen que esto no es algo que va a pasar y ya. Esto viene para dejarnos varias enseñanzas, entre ellas cómo afrontar determinados conflictos en cuestiones de familia. Así que bueno, les dejo un saludo enorme y estamos en contacto. Quédate en casa.